Buenas tardes a todos. En la clase pasada empezamos a hacer lo que es el cuestionario para la evaluación del control interno. Dentro de los procesos de fiscalización o de auditoría que ustedes van a llevar a cabo, es necesario hacer una evaluación de el control interno. Es decir, para determinar algunos errores en la auditoría, ya sea errores de detección, ya sea los errores de control o los riesgos inherentes, los tres tipos de riesgos que habíamos visto, pues en el marco de estudio de la auditoría. Eso es prácticamente lo que habíamos estado viendo y pues les había quedado por ahí una tarea que realizar. El equipo de Gabriela Judith iba a elaborar algunas preguntas sobre los inventarios e inversiones temporales de corto plazo. Gabriela sobre las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. El equipo de Denis va a hacer preguntas sobre los costos e inversiones a largo plazo y el equipo de Catering sobre los gastos de operación. Voy a hacer algunas preguntas y pues después les vamos a pasar, ya vamos a seguir con lo que les tocaba a ustedes. Habíamos visto hasta la parte donde dice quién realiza las conciliaciones bancarias, porque estábamos hablando acerca de cómo se puede controlar, cómo se controla el efectivo, cómo se controla el efectivo.
Y vamos a preguntar también si existen procedimientos para asegurar el registro de los pagos. Esto está estrictamente relacionado con el control de efectivo. Ahora, si existen procedimientos, se pide detallar los procedimientos de control. Puede ser que existan los procedimientos de control, puede ser que existan, pero eso no significa que los procedimientos que se están llevando a cabo sean efectivos. Una cuestión es que los procedimientos existan y otra es que sean efectivos. Entonces, por eso usted pregunta, ¿existen procedimientos para asegurar el registro de pagos? Pero también debe de pedir, si le dicen que sí, detalle cuáles son esos procedimientos, porque si ustedes no encuentran una debilidad en el sistema de control interno dentro de los procedimientos que se realizan, si ustedes no encuentran que no existe el procedimiento, dentro del procedimiento pueden establecer una debilidad. Existen controles de cheques anulados y no cobrados, es decir, se pide al banco. Por los controles de cheques anulados, ustedes los pueden ver. El cheque se anula y se deja como prueba de que el cheque se ha anulado para evitar cualquier inconsistencia que pueda dar lugar o que pueda dar pie a una presunción de un impuesto dejado de grabar. Buenas tardes, Catherine Gabriela. Veamos, si tiene sucursales, que ya lo pudimos haber constatado cuando hacemos la entrevista preliminar, porque ya le preguntamos si tiene sucursales, hay que preguntar si los documentos, los comprobantes de ingreso y egreso van a la oficina central. Aquí miren, donde le preguntamos si lleva contabilidad formal, tiene sistema autorizado, quién autorizó el sistema, cuál es el número, detalle de las transacciones realizadas. También le podemos preguntar a dónde llevan la contabilidad. ¿Por qué? Porque hay empresas que no llevan la contabilidad, que la subcontratan. Y esa subcontratación de la contabilidad la llevan en los despachos contables, allá le llevan la contabilidad. Y hay otras empresas que lo llevan ahí mismo, pero igual está subcontratada la empresa.
Sobre los registros que hacen, se puede preguntarle también si se investigan o corrigen partidas no usuales o antiguas que representaron un movimiento de efectivo. ¿A qué me estoy refiriendo? A los gastos pagados por anticipado, que son gastos que se pagan en el momento, que se pueden pagar hoy, pero que representan un pago anticipado de, por ejemplo, un alquiler, por ejemplo, un seguro, y que por lo tanto necesitan una contrapartida porque hay una parte de lo que se ha pagado que es que tengo que pasarlo como gasto, y hay otra parte que se va a ir a gastos pagados por anticipado de acuerdo a el sistema contable que se lleva y de acuerdo a la legislación tributaria. ¿Por qué? Porque en base al método del devengo, los gastos ustedes se los deducen, aunque no los hayan pagado, pero ha nacido la obligación. Ahora, no te puedes deducir un gasto que ha sido pagado y que hace referencia a un beneficio que se va a recibir en el futuro. Gabriela Ramos, al equipo de Gabriela Ramos le tocaba hacer las preguntas que estén relacionadas con el control de las cuentas por cobrar. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Entiendo de que vamos a ir, le vamos a ir dictando preguntas o el Sí, trabajo que ya se envió, usted lo retomaría. no, ustedes me van a ir dictando las preguntas. Ah, sí, porque en la plataforma entiendo que ya se había subido, pero si gusta le puedo dictar algunas. Así lo habíamos dicho en la clase anterior, que ustedes me iban a ir dictando a mí las preguntas. Y no son Ah, algunas, son todas las preguntas. Creo que lo definimos en la clase pasada. Lo dejé, sí, les pedí que lo subieran ahí porque es una prueba de que ustedes han elaborado un trabajo.
Ah, ok. Sí, una disculpa, es que no me pude conectar a la clase anterior, por eso Ok, no está sabía. bien, Alfredo. Démosle. Ok. Bueno, tenemos en lo que es de las cuentas por cobrar, nosotros hemos puesto que si se tienen por escrito políticas y procedimientos para sobre créditos otorgados a los clientes. Vale, ¿cómo sería la pregunta? Mm, que, bueno, le hemos redactado así como está, que se tienen por escrito políticas y procedimientos sobre créditos otorgados a clientes. No sé si estaría bien así. No sé si lo estás observando en el board. Sí, pero es que, ahorita es que estoy desde el teléfono y la Ah, visualización no, ajá, sí, no es me muy imagino. buena. Yo lo redacté, la misma pregunta que tú me has dicho ahorita, la redacté de esta manera. ¿Existen políticas para el Ah, ok, otorgamiento de créditos? ok. Bueno, otra que nosotros hemos puesto ahí es que con respecto a, a las políticas, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última actualización de las políticas y procedimientos sobre los créditos? ¿Cuándo fue la última actualización de políticas? Ujú. Mm, dime algo. ¿Cuál es Sí, la razón de esa pregunta? bien, la razón que hemos valorado es porque pueden existir políticas que a la fecha no se cumplan con, digamos, los procedimientos pueden estar malos. Entonces, si una política estuviera desfasada o ya tiene mucho tiempo, entiendo yo que podríamos sugerir hacer unos cambios. No sé si estaría bien enfocada o no la ponemos. Quizá no, fíjate, porque realmente, vaya, si existen políticas para el otorgamiento de créditos, te van a decir sí. Si te Ujú. dicen sí, tú les dices, bueno, detálleme cuáles son esas políticas. Bueno, pues lo correcto sería entonces detallarlas o solicitar que detallen cuáles son esas políticas. Ajá. Ok, perfecto. Aquí la podemos manejar como la pregunta uno de las cuentas por cobrar. Aquí la pregunta 2. Detalle cuáles son esas políticas o detalle cuáles son las políticas de otorgamiento de crédito que posee. Ok. La Y otra que ahí ellos habíamos, obviamente les van a decir, espérame, de ahí ok, ellos obviamente les tienen que decir, yo tengo esta política de crédito, hago esta clasificación de clientes, las clasifico por esto y esto. ¿Para qué me sirve a mí de ver cómo gestionan la cartera? Porque acuérdense que la gestión de la cartera está estrictamente relacionada con el manejo de los flujos de efectivo y el manejo de los flujos de efectivo está relacionado con el capital de trabajo y el capital de trabajo está relacionado con el pago de las obligaciones de corto y de largo plazo. Entonces, todo eso me sirve a mí para determinar más o menos cuáles pueden ser los problemas que se pueden encontrar. Kelly. Otra que habíamos valorado nosotros es sobre si se utiliza algún
programa informático para llevar el control de los créditos. Ah, eso está bien. ¿Por qué? Porque mira, los programas son maleables. Sí, No sé, si vos tenés un programa, el programa es maleable, los sistemas contables pueden tener doble, doble fuente de salida. Es decir, puede ser que me dé dos estados financieros totalmente diferentes. Un estado financiero con origen fiscal y un estado financiero con origen financiero, es decir, para los acreedores o para los proveedores o incluso para los accionistas. ¿Me decías cómo lo había formulado? Que lo habíamos puesto de la forma que si se cuenta con un programa informático para el control de los créditos otorgados, o qué programa informático se cuenta para el control de los créditos. Te pone que sí. Aquí le puedes preguntar cuál es el programa y cómo gestiona el crédito, cómo se gestiona el control del crédito. Ok. Porque, ¿para qué me sirve eso? Miren, ustedes saben que las cuentas por cobrar también generan un escudo fiscal a través de la estimación de cuentas incobrables. Entonces, si hay una buena gestión, si hay una forma específica de verificar el buen funcionamiento de las cuentas por cobrar del otorgamiento de créditos, si puedo medir con claridad las políticas de otorgamiento de crédito y el manejo de las cuentas por cobrar, puedo determinar de alguna manera si la estimación de cuentas incobrables está basado en la realidad, pues. Ok. Digo otra, Lick. Sí, por favor, dale. Bueno, otra que habíamos valorado es de que cuando se hacen los créditos, si Uh-huh. hay un análisis de clientes antes de autorizar un crédito. O sea, si se efectúa Pero un análisis, fíjate que acá están las políticas de otorgamiento de crédito. Entonces, cuando entra vos en, tenés una política, tendrías que tener una forma de operacionalizar esa política. Si yo te digo, mira, no te doy crédito si estás en DICOM, entonces tengo la política. Quizás sería orientado si existen mecanismos para controlar el cumplimiento de las políticas de crédito. ok. Entonces podríamos dejar esa pregunta. ¿Sí? Ok. Bueno, la otra que habíamos valorado es, y tiene que ver siempre con los registros, es sobre la Uh-huh. conciliación de las cuentas por cobrar, si se hacen. O sea, si existe, si se elaboran conciliaciones constantes de las cuentas por cobrar. Sí, está bien. Es decir, si se comparan los saldos de entrada con los... Sí, ¿Cómo la formulaste? así que existe, perdón, quiero ver si se elaboran conciliaciones constantes de las cuentas por cobrar o si se realizan conciliaciones. No, se realizan, pongamos.
periódicas. Sí, periódicas o constantes. Ajá. De los saldos de cuentas por cobrar. Recuerden que lo interesante de las cuentas por cobrar son los saldos. Eh, Otra que también habíamos visto, Lick, es sobre los créditos vencidos, que si Ajá. existe una vigilancia sobre los compromisos o los créditos vencidos de los clientes. Entonces dejamos la pregunta así, que ¿existe vigilancia sobre los compromisos vencidos de los clientes? Sería mejor que la palabra control porque vigilancia, seguimiento tal vez. Seguimiento, Se ok. hace un seguimiento. Se hace un seguimiento periódico, los créditos vencidos. ¿Por qué? Porque eso mismo también te sirve para establecer la estimación de cuentas incobrables. Y dentro de eso habíamos valorado también si existe algún tipo de interés moratorio que puedan tener. No sé si desglosarla posterior a esto. ¿Cómo? O sea, como lo habíamos valorado, que si existe algún tipo de interés moratorio que generan estas cuentas, Ah, por- sí, eso te puede porque en servir algunos para casos, determinar otras fuentes de ingreso. ujú, ¿Cómo lo? lo planteamos así eh, que si existe algún, digamos, de las cuentas por cobrar vencidas, si generan algún tipo de interés. Si ellos te dicen que sí, tenés que hacerles otra pregunta. Mm, eh, ¿Cuál podría ser? ¿Qué te interesa? Les acabas de preguntar si les cobran intereses. Si ellos cobran intereses por las cuentas que están en mora. ¿Qué te interesaría saber a nivel de otros ingresos? Mm, No sé si alguien más tiene alguna idea, que no se me ocurre algo ahorita. Sí, podría ser el porcentaje de interés que se Exacto. les cobra. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Por qué? Porque ya le preguntaste y le dijiste, mire, ¿y les cobra Ok, intereses? Sí, pero ¿y cuál es la tasa de interés y las condiciones de cobro? ¿Algo más en las cuentas por cobrar? quizás algo referente a la documentación, qué tipo de documentación o registro se lleva. Ajá, ¿cómo registran? Más que ¿Cómo todo, ajá, enfocado a la documentación, ¿verdad? documentan? Registran y documentan los saldos de las cuentas por cobrar. ¿Algo más que necesite saber? Eh,
quizás la parte de quién custodia esta documentación o dónde se guarda. Porque pueden llevar la documentación, pero no sé si la pueden tener desordenada. ¿Quién revisa y gestiona la documentación de cuentas por cobrar? ¿Y algo más? Mm, Pues más o menos a esas habíamos pensado en las cuentas por cobrar. No sé si alguien más iba a añadir algo de mis compañeros que se haya quedado. Ajá, ayúdenle porque solo Alfredo veo que... Buenas tardes, Lick. Podríamos agregar también qué tipo de gestiones se realizan con los clientes morosos. Está bien. ¿Algo más? Algo, quizás algo que me llama a mí la atención es que se ha dado mucho y que he tenido noticias, han salido noticias de eso, es con respecto a, digamos que hay personas que, la persona que cobra, a veces cobra y no reporta esos pagos. Entonces, podría ser como un arqueo quizás de las cuentas por cobrar. Los arqueos de caja. No, Como no los digamos, arqueos de caja. Lo que no, pasa es sino, que ya vimos quién controla, vaya, ya le preguntamos si hacen una gestión, quién revisa y gestiona la documentación de las cuentas por cobrar. Antes ya nos había dicho Alfredo sobre si se concilian las cuentas por cobrar, porque una cuestión es lo que digan documentos, lo que dicen documentos, y otra cuestión es lo que hay en el banco realmente. La cuenta, por decirte algo, en el documento dice que yo tengo cuentas por cobrar por 100,000 al 23 del 3 del 2021, pero cuando me voy a ver las, las conciliaciones bancarias, resulta que un cliente moroso me pagó. Entonces es mentira que yo todavía tenga 100,000 en las cuentas por cobrar. Ya tengo menos porque un cliente moroso me ha cancelado parte de la deuda. Entonces, en ese sentido, ya, a ver, esas son las conciliaciones. Por eso creo que no iría lo del arqueo de caja. Acuérdense que aquí estamos buscando controlar tanto el flujo de cuentas por cobrar contra el flujo de efectivo. Porque al final las cuentas por cobrar, cuando son canceladas, se convierten en efectivo. Lick, Ujú. otra pregunta tal vez o sea, la habíamos puesto, pero no sé si está bien plasmarla, es qué antigüedad tienen las cuentas por cobrar para determinar Pero este, no sé, el nivel o cómo se van a tratar esas cuentas, pues. sí, quizás como
¿Cómo se determina la antigüedad de saldos? ¿Cómo se gestionan? ¿Por qué? Porque vaya, hay algunas empresas que hay saldos que ya están demasiado antiguos y lo que hacen, bueno, este saldo ya está demasiado antiguo y mandémoslo al juzgado, al cobro administrativo. O hay una cosa más que hay algo que también hacen las empresas con las cuentas incobrables. Lick, en ese caso, podría haber algo que diga, por ejemplo, una pregunta que nos diga que si existen controles que garanticen esa recuperación de ese cuento por cobrar. Lo que pasa es que los controles para garantizar cuando tú estás auditando no es tan relevante el hecho de si vos recuperas las cuentas por cobrar. Lo relevante es cuáles son los mecanismos que tenés para controlar el flujo de aumento y la disminución de las cuentas por cobrar. Entonces las empresas cuando ya ven que una cuenta es incobrable, ¿qué es lo que hacen? O definitivamente se hacen la partida con una estimación de cuentas incobrables y se la deducen del impuesto sobre la renta, o ¿qué más hacen las empresas? Venden la cartera morosa. Entonces esa pregunta va en cómo se gestionan, pero aquí hay que preguntarle si se realiza un tratamiento específico a las cuentas incobrables. Y eso en ese caso, el tratamiento específico iría por lo que nos comentaba anteriormente, a la hora de determinar ya si realmente pasa a ser una cuenta incobrable para nosotros. ¿Cuál? Lo que usted dice, que, o sea, que pasa a ser una cuenta incobrable, en este caso, cuando nosotros realizamos la gestión, ¿verdad? De la cuenta por cobrar, a través de todos los, como decía Daniel anteriormente, la gestión que se realiza para esos clientes morosos en este caso. De alguna manera sí. De alguna manera sí. Andamos en el orden de ideas. Ahora, saber si tiene un método de estimación para cuentas incobrables, habría que ver qué tan efectivo es el método. Ustedes preguntan si tienen un método y les van a decir, sí, tengo un método. ¿Cuál es el método que utiliza? Lo que van a ir ustedes a evaluar es la efectividad del método, no para determinar las cuentas incobrables, no solamente para determinar el valor de las cuentas incobrables, sino porque ese valor de cuentas incobrables se convierte en un deducible del impuesto sobre la renta, se convierte en un escudo fiscal. Entonces, el auditor, ¿cuál es la idea del auditor con que ir a hacer este montón de preguntas en la evaluación del control interno? Para conocer cómo se dan las operaciones de la empresa en un diámetro de 360 grados, es decir, desde que compro hasta que lo vendo y vuelvo a comprar, y ahí hice los 360 grados, ahí le di la vuelta al mundo, le doy la vuelta a todas las operaciones de la empresa. Ahora le pregunto, ¿tiene un método de estimación de cuentas incobrables? Y me va a decir que sí o me va a decir que no. Entonces yo le pregunto, qué método utiliza? Me va a poner qué método utiliza, pero también debo preguntarle si realiza descuentos por pronto pago. ¿Para qué me sirve saber si alguien realiza descuentos por pronto pago?
porque en ese caso le disminuye el ingreso que ya ha sido grabado al momento de la venta. Exacto, en ese sentido se disminuyen los ingresos y va a haber devoluciones o rebajas sobre ventas. Entonces tienen que ampararse con las notas respectivas, la nota de crédito que disminuye el valor. Después de que yo le pregunto si realiza descuentos por pronto pago, también le voy a preguntar cómo documenta los descuentos. Porque cuando el descuento es inmediato, ustedes en la factura ponen $20 menos el descuento del 10%, $2 de descuento y automáticamente vale 18. Pero cuando el descuento es posterior, porque ustedes están dando un descuento por pronto pago, no hacen eso. ¿Qué más le podemos preguntar? Si realiza factoraje que hacen muchas empresas cuando las cuentas por cobrar se vuelven prácticamente incobrables, venderlas a través de qué factoraje. Lo único que en este factoraje ustedes saben de que la comisión que va a cobrar la empresa es altísima o incluso es una compra directa de las cuentas por cobrar con saldo incobrable, es decir, de $100,000, otra empresa que se dedica al cobro, que se dedica a hacer cobros, te dice te voy a pagar $40,000 por esa cartera incobrable de 100,000. ¿Cuánto te vas a deducir del impuesto sobre la renta? 60,000. Obviamente lo vas a documentar. ¿Por qué? Porque ya recuperaste y ya se realizó el hecho, ya está el hecho generador de, para efectos de renta vas a obtener los ingresos, pero para efectos de costos y gastos te vas a poder deducir $60,000 como una cuenta incobrable. ¿Por qué? Porque se te hizo imposible a ti cobrarlo. Ahora, para quien te compra la cartera, bien si logra recuperarlo todo. Ahora también le vamos a preguntar qué clase de cuentas por cobrar maneja. Que me diga si tiene clientes nacionales, que me diga un porcentaje. Tiene clientes en el exterior, y que me dé un porcentaje.
Si tiene socios o accionistas, y que me diga cuánto es en porcentaje. Si tiene cuentas por cobrar con empresas relacionadas, y que me diga cuánto es el porcentaje. Si tiene empleados, igual que me detalle cuál es el porcentaje de las cuentas por cobrar. Otros. ¿Qué me interesa a mí también saber acá? Principales clientes por volumen de crédito. Ya habíamos hablado del registro, pero no lo habíamos preguntado con qué frecuencia se registran contablemente las ventas al crédito. ¿Para qué me sirve a mí saber cuáles son los principales clientes por volumen de crédito? Porque los clientes con un volumen de crédito más alto representan un mayor riesgo de recuperación para la empresa. Como auditor me interesa eso, como auditor externo, sí me interesa eso, porque no solo soy el auditor externo, también tengo que marcarle el riesgo. Y nos vamos a quedar por ahí con estas de las cuentas por cobrar. Miren cuántas preguntas nos salieron de cuentas por cobrar. Nos salieron 21 preguntas y ahora vamos a ver las cuentas por pagar. El equipo de Gabriela, el equipo de Gabriela Ramos, que iba a ver cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. O sea que seguimos con ustedes. Vaya, ¿quién más es de tu equipo, Alfredo? Ah, bueno, Gaby, ya ahí está, Edwin y Daniel. Por el momento solo nosotros cuatro estamos. Ok. No sé si dejo a alguien que participe o continúo yo. No, deja a alguien que participe. Ok. Una de las preguntas que pusimos, Lick, en las cuentas por pagar Ajá. es si se realizan por escrito contratos o órdenes de compra sobre los créditos otorgados por los proveedores. Dígame todas las preguntas que tiene ahorita y vamos a ver si le falta alguna y después las vamos a ir poniendo. Las que hemos puesto en esa parte, todas. ¿Se cuenta con un programa informático para el control de los créditos otorgados por los proveedores? ¿Existe vigilancia sobre los compromisos adquiridos por nuestros proveedores? ¿Cuándo se contabiliza la cuenta por pagar? ¿Cuándo se contabiliza la cuenta por pagar al proveedor? ¿Se elaboran conciliaciones constantes de las cuentas por pagar?
¿Qué tipo de conciliaciones se realizan? ¿Las cuentas por pagar vencidas generan algún tipo de interés? ¿Se generan reportes sobre las cuentas por pagar? ¿Se elaboran expedientes de los créditos recibidos? ¿Qué documentación de soporte debe presentar el proveedor para programar su pago? Esas son las que pusimos en la cuenta por pagar. Vale. En las cuentas por pagar vamos a ir de lo general a lo específico. ¿Qué significa? Que primero le voy a preguntar si tiene préstamos a corto plazo. Después le voy a preguntar si tiene préstamos a largo plazo. Le voy a preguntar también cuáles son las fuentes de financiamiento. Ahora que ya le pregunté, ¿tiene préstamos a corto plazo? ¿Tiene préstamos de largo plazo? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? En la 4 voy a empezar con las preguntas que nos estaba diciendo Gabriela. A ver, dígame. Sí, Gabriela. Dígame, Gabriela, ¿cuál fue la primera que pusieron? ¿Se realizan por escrito contratos y órdenes de compra? Existen contratos escritos y órdenes de compra. Fíjese que aquí los contratos por escrito, hasta aquí está bien, porque existen contratos por escrito con las instituciones bancarias. Dejémoslo, y órdenes de compra. Vamos a poner IO. ¿Por qué IO? Porque existen contratos por escrito. ¿Con quién hago contratos por escrito? Con las instituciones bancarias. Con los proveedores también hago contratos por escrito. Pero las órdenes de compra no las hago con las instituciones bancarias. Las hago con los proveedores. Ahora, lo otro que sí les sabré decir es que algunos bancos le piden la orden de compra al empresario para otorgarle un empréstito. Por ejemplo, en la ley de alcoholes, ¿qué les piden en la ley reguladora de las bebidas alcohólicas a todos aquellos que se dedican a la distribución de bebidas alcohólicas? Lo que les piden es la resolución del Ministerio de Hacienda que les concede la cuota alcohólica que pueden comprar durante el año. Por darles un caso, ¿quiénes son distribuidores de alcohol en El Salvador? Uno de los mayores distribuidores de bebidas alcohólicas que compra y produce es Almacenadora Salvadoreña. La Almacenadora Salvadoreña. Entonces ellos piden a la administración, una resolución para la compra de alcohol, y la administración tributaria le dice: usted puede comprar 350,000, 500,000, 2 millones, 7 millones de litros de alcohol etílico a 90 grados. Entonces, las instituciones bancarias utilizan ese contrato por escrito para otorgarles el crédito. Entonces, puede ser que cabe la pregunta: ¿existen contratos por escrito y o órdenes de compra?
que en esto incluso pueden estar las resoluciones. ¿Cuál otra, Gabriela? Ahorita. ¿Se cuenta con un programa informático para el control de los créditos otorgados por los proveedores? No creo que realmente sea relevante. ¿Por qué no es relevante el contrato, los programas informáticos para el control de los créditos que le van otorgando? A menos que sea el gobierno que tiene la cartera bien fregada y en ese sentido, pues, le toca que tener algunos mecanismos de control. Tiene que tener un sistema para el control de los créditos. Sin embargo, en una empresa, quizás si es una gran empresa, sí. Dejémoslo entonces, porque puede ser que sea una gran empresa y ahí sí. Dícteme la pregunta. ¿Se cuenta con un programa informático para el control de los créditos otorgados? Cuentas por pagarle, vamos. Ahí van a ir los créditos también. Va, por ejemplo, vean, ustedes ya han utilizado el SAP. O sea, el SAP es un sistema financiero que tiene un montón de bondades. El SAP está diseñado, se diseña a la medida de las necesidades del cliente. Es decir, un cliente tiene necesidades de un sistema integral que le maneje los inventarios, el SAP le maneja los inventarios y usted puede administrar sus inventarios con el modelo de costeo que usted quiera. Lo único que hacen es hacerle una modificación al sistema para que le permita evaluar sus inventarios, determinar los niveles óptimos, incluso establecer políticas para el repedido de los inventarios, para hacer las nuevas requisiciones de inventario. Todo eso está estrictamente relacionado con eso. ¿Qué más? ¿Cuándo se contabiliza la cuenta por pagar al proveedor? La cuenta, vamos a ver cómo se contabiliza la cuenta o documento por pagar. Vamos a dejarlo general aquí. ¿Cuándo se contabilizan las obligaciones por pagar? ¿Qué significa las obligaciones? En las obligaciones por pagar hay proveedores, corto plazo, largo plazo. ¿Hay alguna otra pregunta para este? Para esa parte, Lick, Sí, para las cuentas por pagar. habíamos puesto si se elaboran conciliaciones para las cuentas por pagar. No lo veo relevante. Si las cuentas por pagar vencidas generaban algún tipo de interés para nosotros. Ahí sí habría que delimitarlo a qué cuentas por pagar, porque recuerden que en el caso de las instituciones bancarias es así. Sí, generan por un día. Generan. Entonces ya no es relevante preguntarle si generan intereses, porque en los contratos bancarios ahí está la tasa de interés que se va a cobrar e incluso Otra era qué documentación soporte debe de presentar el proveedor para programar su pago. pero desde el punto de vista contable y de auditoría no lo veo. No lo veo relevante. ¿Alguna otra? Solo eso es Muy bien, chicos. Muy bien. Estuvieron bastante acertadas las preguntas.
Estamos bien. Veamos el otro equipo. Veamos los del otro equipo. Veamos el equipo de los inventarios. Ajá, ¿quién trabajó los inventarios? Aquí lo tengo anotado. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes. Es el equipo de Delis, costo de inversiones de largo plazo. Inventarios y las inversiones de largo plazo. Ah, no, pero del inventario, digo, ¿verdad? Sí. Ah, pues no es ese. Disculpe, pues, le escuché mal. El equipo de Gabriela Judith. Vaya. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Ahorita digo las preguntas, permítame. Ok. Tenemos la primera pregunta sería, ¿qué método de control de inventario se ha aplicado? Dime otra pregunta. ¿Quién recibe la materia prima? Ujú. ¿Se tiene un Otra. control de rotación de inventario? Ujú. El siguiente, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo para la compra de materia prima? La siguiente es, ¿cuál es el estimado de compra de materia prima y cómo se obtiene? Número 6. ¿Cómo está diseñado el proceso logístico en la empresa? ¿Cuántas personas conforman el departamento de logística? ¿Qué control de vigilancia se utiliza para evitar hurtos? ¿Cuál es el método de evaluación de inventario que se ha implementado? ¿Cómo se maneja el producto final que sale defectuoso? ¿Se ha dado seguimiento a las pérdidas anteriores? ¿Quién o quiénes son las personas encargadas de manejar el inventario? También nosotros teníamos a cargo de hacer la pregunta sobre inversiones temporales. No sé si va a dar algún comentario sobre las de inventario. Vaya, vamos a ver. Voy a empezar yo con algunas preguntas. Veamos, la primera pregunta es, ¿qué tipo de inventario se mantiene en la empresa? Y me van a decir inventario, materia prima, inventario. Si quieres apagar el micrófono para mientras. Ahorita. Inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de producto terminado. Le podemos preguntar también cuál es el porcentaje ahí de la cuenta
Ya le pregunté qué tipo de inventario mantiene en la empresa. Es decir, tiene inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados y me va a decir, mira, el 100% es materia prima. O sea, lo que yo hago es comprar materia prima para revenderla, comercialización. Si es una empresa de producción, me va a decir, mire, tengo materia prima, producto en proceso, inventario de producto terminado. Y si definitivamente solo tiene producto terminado, pues me va a decir el 100% es producto terminado. Entonces yo estoy yendo de lo general a lo específico, porque ahora yo ya sé que él tiene un tipo de inventario. Después de saber qué tipo de inventario tiene, yo debo de preguntarle su proveedor es nacional o extranjero. Después de preguntarle cuál es si su proveedor es nacional o extranjero, debo saber cuántos días tarda para el reabastecimiento. Después de delimitar cuánto tarda para el reabastecimiento, debo de preguntarle cuáles son los mecanismos de recepción y control de inventario. Veámoslo acá. Control de inventario en tránsito. Si lo hubiere, obviamente. Después, yo debo preguntarle si lleva registros de inventario basados en las leyes fiscales. ¿Quién me dice que debo llevar inventarios? ¿Cuáles son los requisitos y desde cuándo los debo llevar? El código tributario. ¿A dónde me lo dice? En el 142 del código tributario. Eso es lo primero, las primeras cuestiones que le debo preguntar. Después que yo le haya preguntado cuáles son, de dónde obtiene sus inventarios, cuáles son los mecanismos, ahora sí les puedo preguntar cuál es el método de evaluación de control de inventario. Ahora dime las preguntas que tenías ahí. Ajá. Alguien que le ayude al compañero, que vaya de los integrantes del equipo. Sí, buenas tardes. Dime, Herbert. Sí, fíjese que sí, va a disculpar una pequeña confusión, pensé que era otro grupo, pero sí, era mi grupo que tenía que pasar a hablar de eso, del control interno de los inventarios. Ujú. Dime. Bueno, siguiendo con número 10 se quedó, ¿verdad? El número 6. Método que utiliza para evaluar los inventarios.
Porque en el manual se dice cómo fue diseñado el proceso logístico de la empresa. El proceso, pero ese no lo veo relevante, el proceso de logística. O cuántas personas conforman el departamento de logística. ¿Qué control de vigilancia se utiliza para evitar hurtos? ¿Cuál es el método de evaluación de inventarios que se ha implementado? Ese Entonces, hay hasta aquí. ¿Otra? ¿cómo se maneja el producto final que sale defectuoso? En este Eso caso sí. se ¿Cómo maneja como una se avería maneja el o una merma, producto desperdicio. averiado? Podría tratarse de esa manera también, ¿verdad? Ajá. Y le ha dado seguimiento a las pérdidas anteriores. ¿Quién o quiénes son las personas encargadas de manejar el inventario? ¿Qué tipo de inversiones se busca realizar? ¿Qué tipo de inversiones Tranquilo, tranquilo. sí, qué tipo de inversiones ha realizado la empresa? ¿Cuál es la finalidad de estas inversiones en el largo plazo? Pero Se este ha ya es un contra- tema más, ya ese ya es un tema más financiero que de auditoría. sí, pero como nuestro tema es de no solo que tener inventarios, sino que costos e inversiones temporales. ¿Sí? ¿Por qué le vas a auditar las inversiones temporales? Eso no sé si se refiere a las compras, a la adquisición de inventario. Pero entonces habría que preguntarle si la adquisición, si los inventarios, si el abastecimiento se hace al crédito. Entonces podría ser cuáles son las condiciones de pago de nuestros proveedores, o a sus proveedores, mejor dicho, porque en este caso estamos auditando, no estamos en condición El de abastecimiento pago. se hace al crédito o al contado. Y si te dice ambos, entonces que te detalle qué porcentaje se hace al crédito, detalle, Sí, ¿qué más? si se ha contratado una casa corredora de bolsa para manejar dichas inversiones. Lo que pasa es que estamos hablando de inventario. El inventario es parte del activo realizable y el activo realizable lo vendes, Sí, no es lo cierto. vendes en la bolsa de valores. El activo realizable llamado inventario, tú lo compras para venderlo en el mercado común, no en el mercado financiero. Entonces, Ah, pues, ustedes tienen que ubicarse en qué es lo que están haciendo, una auditoría tributaria o realmente estás haciendo un diagnóstico de la situación financiera de la empresa. Ahí solamente llamarlos a que nos ubiquemos en el objetivo principal de la evaluación del control interno. Ahora, si tú más allá en las inversiones le querés preguntar eso porque estás viendo los inventarios y las inversiones temporales de corto plazo, ahí sí, pero ya no sería de los inventarios, ya estaríamos hablando del otro tema. tanto con relación a los inventarios, solamente sería eso, Lee. Vaya. ¿Cómo mide la empresa el deterioro o la obsolescencia del inventario? Lee, otro punto que sería entonces relevante con respecto al inventario, ¿cuáles son los niveles de rotación por Ah, sí. cada producto? Podría clasificarse por marca.
Lo primero que le vas a preguntar es si miden los niveles de rotación, los inventarios. Se puede también considerar si hay costos adicionales por almacenaje. Cuando no se tiene, cuando hay un exceso de inventario y toca pagar almacenaje. Pero eso ya es un tema más financiero. Porque yo soy del Ministerio de Hacienda. Yo trabajo para la Hacienda Pública, pero yo no le puedo decir a alguien, mira, ¿por qué gastaste tanto en la administración del inventario? Ustedes como auditores tampoco le pueden ir a decir, mire, fíjense que aquí le pago mucho a almacenadora salvadoreña. Si usted hubiera administrado mejor los inventarios, quizás no hubiese pagado eso. Porque el fin tuyo es verificar que dentro de los procesos operacionales de la empresa no se estén dejando de pagar impuestos. Ese es tu fin. Y si se están dejando de pagar impuestos, pues tú lo dices, mire, la verdad es que aquí no se pagó el impuesto por esto y esto. Yo lo advierto que le pueden ir haciendo y le puede tasar. Ese sería el fin. Si quieren, nos quedamos hasta acá y continuamos en la otra clase con los que están pendientes. Ok, Liz. Gracias. Ok, Liz, gracias, hoy. Gracias. Buenas noches. Ok, gracias, Lee. Bueno, pasen feliz noche. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche, Catherine.